Amada iglesia, es la hora de que nosotros veamos el pecado con los ojos de Dios. No esperes fruto cuando estás viviendo en pecado. Una de las cosas más rápidas que tienes que entender como cristiano es que has creído en un Dios lleno de gracia. Dios viene a decirte que has sido perdonado. Si tú te arrepientes de tus pecados, el perdón de Dios es completo. Recibe el perdón de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Has sido perdonada, has sido perdonado. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, su fin es un fin no muy bonito. Todo empezó muy lindo en Génesis 1. De hecho, en Génesis 2 también es muy linda la historia. Pero el último libro del Antiguo Testamento nos habla de malas noticias, nos habla de un estado espiritual difícil de Israel. Termina el Antiguo Testamento con 400 años de silencio. Un silencio que hacía que las personas no pudieran escuchar a Dios, no supieran lo que Dios quería decirles en el día a día, y vivieron muchos años distantes de la voz de Dios. El cuadro de Israel en ese momento representa muchas veces nuestros momentos, nuestro momento en la vida cristiana. A veces ahí hemos desestimado lo que pueda ser un poco de pecado y un poco de incredulidad en nuestra vida. Cuando nosotros le abrimos la puerta a un poquito de pecado en nuestra vida, a un poquito de incredulidad, no nos damos cuenta del gigante que crece en nuestro interior, que por cierto lo que termina haciendo es endureciendo nuestro corazón y distanciándonos cada vez más del propósito de Dios sobre nuestras vidas. A veces nos acostumbramos a tener pecados que regularmente hacemos, como si nada pasara. Pero la realidad es que toda forma de pecado trae en sí mismo muerte y en sí mismo esclavitud. No es algo simple que tú y yo pequemos en la semana. Sí, claro, naturalmente pecamos, tristemente. Y yo esta semana le fallé a Dios. Pero lo que el Señor nos quiere alertar en este día es cuando nosotros nos acostumbramos a que ese pecado haga parte de nuestra vida. Entonces murmuramos, y no importa que murmuremos porque ya no nos interesa. O sea, no importa que el Espíritu Santo por dentro diga no lo hagas, yo igual lo sigo haciendo. Malas palabras que el Señor te ha dicho, no las digas más, y tú sigues maldiciendo y maldiciendo. Malos pensamientos que el Señor te ha dicho no tengas esos pensamientos, corrompen tu corazón o se enganchan con esa maldad de tu corazón y te producen muerte. Pero aún así lo seguimos teniendo, aún así lo seguimos alimentando, y esto conduce a la muerte. No hay pecado que no mate. No hay pecado que no mate, porque la paga del pecado es la muerte. Dios claramente le dijo a Adán y a Eva: ciertamente cuando coman del árbol van a morir, porque el pecado mata. No hay pecados simples, no hay mentiras blancas. Todo pecado mata. Y si nosotros nos acostumbramos a vivir vidas donde nos mezclamos con un poquitico de pecado, estamos decidiendo, consciente o inconscientemente, más inconscientemente en muchos casos, estamos decidiendo inconscientemente no avanzar. No avanzar. Porque el pecado en sí mismo frustra el plan de Dios en tu vida. A veces tengo la oportunidad de sentarme con familias y esposos, hijos, y cuando empiezo a orar por ellos, Dios me revela que tiene unos planes para ellos muy especiales. A él como hombre de la casa lo quiere levantar como una autoridad en medio de su familia. Pero aún cuando yo digo amén y cierro los ojos o abro los ojos y miro, hay un problema allí, y es la convivencia con el pecado. Amada iglesia, es la hora de que nosotros veamos el pecado con los ojos de Dios.
Porque cuando lo veamos con los ojos de Dios, entonces nos daremos cuenta del daño que nos hace y que no es un tema simple. El Antiguo Testamento se acaba con tal vez uno de los peores momentos de Israel. Aunque sí, el templo había sido restaurado y demás, las cosas ya no eran como antes. Y cuando pienso en ese momento, cualquiera se entristecería y diría: apague y vámonos, se acabó la historia. Esta historia se acabó y ya no hay más que pueda mejorarse. Pero he creído en un Dios, en el Dios de la Biblia, por cierto, que es especialista en tomar las cosas desbaratadas, vueltas pedazos en su peor escenario, y Él va a ese lugar y con su mano llena de gracia cambia todo el destino de quienes han estado o hemos estado viviendo en una condición de este tipo. Yo he creído en un Dios que tiene la autoridad, el poder y el deseo de levantar tu vida, levantar tu familia y llevarla a la gloria que Él quiere llevarla. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo meternos en ese río de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Recuerdo aquí algo que me llama mucho la atención. Si estás anotando, ¿cierto? El patrocinio de Cuadernos Norma, Esferos Vic. Anote la enseñanza, ¿listo? Porque Dios tiene muchas cosas para decirle. ¿Cómo volver a empezar? Tal vez llevas un trasegar de vida cristiana donde estás en un punto donde dices: no me veo avanzando, estoy como si estuviera una banda caminadora, con una banda estática, me muevo pero no avanzo. Y si te sientes así esta mañana, Dios tiene una palabra directiva para todos nosotros, ¿Me vas a prestar atención? Vamos a estar atentos a la palabra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se rompe el silencio del Antiguo Testamento? Se rompe con la historia de una pareja muy hermosa, se llama Zacarías y Elizabeth, la prima de María. Zacarías era el profeta, o más que el profeta, el sacerdote en ese entonces, y entraba a la presencia de Dios, estaba de turno, y el Señor le promete que va a tener un hijo, porque uno de los efectos del pecado es la esterilidad. ¿Sabías eso? O sea, la vida de ellos dos es un símbolo muy poderoso. Elizabeth estaba viviendo en esterilidad porque cuando nosotros estamos abrazando el pecado no hay fruto. No esperes fruto cuando estás viviendo en pecado, porque el pecado lo que hace es neutralizar el fruto. Entonces hay una señal en esta pareja hermosa, que aunque eran grandes, Dios los visita, y a cambio de la esterilidad Dios pone un bebé en su vientre. Y entonces el bebé en su vientre para todos se iba a llamar Zacarías. ¿Alguien se llama aquí como su papá o como su mamá? ¿Alguien se llama? Ok. En la antigüedad funcionaba muy parecido. Entonces cuando Elizabeth quedó embarazada, le dijeron: bueno, ¿cómo se va a llamar el muchachito? ¿Cierto que Zacarías? Porque así se llamaba su esposo. Y quiero leer Lucas capítulo 1. Le voy a hablar de 4 cosas que se las voy a ir contando, ¿vale? 4 cosas. Pero quiero empezar primero por la palabra aquí. Dice Lucas capítulo 1, verso 57: cuando se cumplió el tiempo, o cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre. ¿Cómo era el nombre? Zacarías. Pero su madre dijo: va a llamarse Juan. Le preguntaron: ¿por qué? ¿No hay nadie en tu familia que se llame así? Luego le preguntaron a su padre por señas. Acuérdate que Zacarías estaba mudo. Dice: ¿qué nombre quieres ponerle? Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre
es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Cuando él escribe el nombre, ¿qué nombre escribió? Juan. El significado de la palabra o del nombre Zacarías, recuerda que siempre para Dios los nombres son muy importantes, muy importantes. Normalmente declaran destino, también declaran momentos de la vida del pueblo. Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda. Pero Juan, por cierto, para los que no lo sabían, mi nombre completo es Juan Felipe. Pero mi mamá normalmente usaba el nombre Juan cuando algo estaba mal. Bueno, cuando yo estaba mal. Juan, venga para acá. Juan, ¿qué hizo? Entonces Juan no representaba muy bien ese nombre en mi casa. El caso es que algún día me di a buscar qué significaba Juan. Y me di cuenta que significaba la gracia es de Dios. O Dios es un Dios de gracia. Y yo lo vi lindo para mí. Yo dije, uy, tan chévere ese nombre. Tan chévere ese nombre. Años después, Dios me llevó a este pasaje donde me dijo, quiero que entiendas qué uso yo para transformar la oscuridad de cualquier condición en la vida de mi iglesia y de mi pueblo. Y lo que yo uso es mi gracia. Y el punto pivote, el punto de inflexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es la manifestación de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y por eso Dios empieza poniéndole el nombre al profeta que iba a levantar, el más grande de todos los profetas. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y su nombre es puesto por Dios para decirle al pueblo, es tiempo de que veas mi gracia sobre tu vida. Es tiempo de que te des cuenta que yo soy un Dios de gracia. Entonces, la palabra gracia tenemos que explicarla, tenemos que entenderla. Porque muchas veces pensamos que alguien que tiene gracia es alguien como sonriente, que hace las cosas bien. Entonces estas niñas, por ejemplo, tienen gracia y por eso danzan así de lindo. Pero no es esa la palabra gracia que realmente nos quiere mostrar la palabra. Gracia la podemos partir en dos sentidos. El primero de ellos es muy poderoso. Significa darle un regalo a alguien que merece todo lo contrario. Darle un regalo a alguien que merece todo lo contrario. Eso para nosotros es una locura. Es como si tú dejaras de ir al trabajo por 30 días o vas tarde por 2 semanas y entonces llegas tú donde tu jefe con un corazón arrepentido, sí, y tu jefe dice, ¿sabe qué? Le tengo una bonificación, 3 meses gratis de sueldo. Usted abre los ojos, dice, no, esto es una mentira, esto no puede ser cierto. ¿Cómo si yo me porté mal me van a dar algo bueno? Por ahí está la frase coloquial de eso tan bueno. Pero no funciona así con Dios. De eso tan bueno Dios da mucho. Y entonces Dios decidió contigo y conmigo obrar en gracia. Y dijo, aunque tú y yo, me meto en el baile, contigo y conmigo, estamos ahí en el mismo lugar, aunque ustedes me han ofendido, aunque ustedes me han causado dolor, aunque ustedes han afligido mi alma, aunque ustedes se han hecho acreedores de maldición, aunque ustedes han endurecido su corazón contra mí, aunque ustedes no me han tenido en cuenta, yo los voy a tratar con gracia. Una de las cosas más rápidas que tienes que entender como cristiano es que has creído en un Dios lleno de gracia. Su corazón aflora gracia. Es imposible que Dios opere sin gracia porque está implícita en su carácter. Dios es un Dios de gracia. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es cómo se manifestó esta gracia. En Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Deja el versículo ahí un momento, por favor, 14. Se está refiriendo a Jesús, porque la manifestación visible de la gracia de Dios está en una persona, Jesucristo.
Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, y habitó entre nosotros, dice Juan. Y Juan da un testimonio muy lindo, dice, yo lo vi. La gracia de Dios fue manifiesta a mi vida, yo la vi. Yo vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno es la expresión de Juan, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús vino a manifestar la gracia de Dios a todos los seres humanos. Y te decía que la palabra gracia tiene dos sentidos: darle un regalo a quien ha hecho todo lo contrario para merecérselo. ¿Está conmigo? Pero el segundo significado es también igual de poderoso. Dice que es la influencia divina en el corazón para transformar la vida. ¡Wow! Significa que cuando Dios te abraza con su gracia, te transforma, te cambia el corazón, te cambia la mente, te cambia la manera de ver la vida, te cambia la vida. Es por eso que Dios usa su gracia para hacerte como Jesús. ¿Cómo ser como Jesús? Abrazando la gracia, abrazándolo a Él, porque es allí donde Él te transforma, ¿de acuerdo? ¿Está conmigo en la palabra gracia? Qué poderoso, ¿no? Aplauda la gracia del Señor sobre nosotros. Dice, yo vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La palabra gloria se refiere a un resplandor que transforma los ambientes. Gloria, usted y yo lo leemos ahí y nos acordamos de nuestra tía, de la señora de la esquina, de doña Gloria, y nos cuesta mucho pensar a veces todo el significado de esa palabra. Pero la palabra gloria en la Biblia tiene dos sentidos. En el Antiguo Testamento tiene que ver con la palabra kabot. Es un peso que cuando viene a ti, en lugar de ser un peso que te destruye, salvo algunos, es un peso que te cambia, es un peso que te transforma, como esos sacerdotes o levitas que llevaban el arca, y entonces el arca les marcaba el hombro y estaban marcados con la presencia de Dios. No podían seguir siendo los mismos porque Dios les había marcado, ¿de acuerdo? En el Nuevo Testamento se amplía un poco este término y es la palabra doxa, doxa, que significa resplandor, una luz que transforma el ambiente. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Pablo? Una luz, la manifestación de la gloria de Dios que le transforma. Y cuando tú y yo hacemos nuestro tiempo con Dios, nos vemos expuestos a la gloria de Dios en su palabra, en su presencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer vez tras vez cuando tú y yo nos acercamos a Él. Quiere transformarte. Ponme el verso 14, porfa. ¿Cómo cambió Juan? ¿Sabes? A Juan lo conocían como el hijo del trueno. Juan era una belleza. Juan y Jacobo eran hermanos. Y pues ahí me acuerdo de mi hermano Memo, porque éramos hermanos y éramos hijos del trueno también. O sea, éramos mal portados, ¿sí? Y vivíamos una vida de constante desobediencia, ímpetu en la desobediencia. Éramos joyas, otras joyas, ¿no? Verso 14, dice Juan que él vio la gloria de Dios manifestada en Jesucristo y esa gloria le cambió. Es el mismo viejito a los 95 años que escribe el Apocalipsis y dice: yo soy testigo del poder de Jesús. Yo lo vi. Y dice: y vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cómo puede cambiar tu vida? Tal vez de un momento oscuro, de un momento difícil. Piensa por un momento en tu área más oscura. Piensa por un momento en las heridas más grandes que has tenido en tu vida. Piensa por un momento en lo que te ha costado más en tu vida. Piénsalo por un momento. Tenlo ahí, tómale la foto. Tal vez para algunos son varias cosas. Dice: mi familia, mi salud y la situación económica. Algunos dicen: tengo una adicción a esta situación, a esta otra. Mi matrimonio se deshizo. Piensa en ese cuadro por un momento. Ahora permíteme decirte
que cuando la gracia de Dios se manifiesta sobre esa área, Dios tiene el poder de transformarla por completo. Por completo. Voy a ponerles un ejemplo, perdónenme ponerles como ejemplo Pedrito y Jimena. ¿Se ponen de pie, por favor? Perdónenme ponerles como ejemplo. Ya me perdonaron públicamente. Pero este matrimonio se iba a acabar. Estuvo a un filito unas cuantas veces, ¿no? A nada. Muchas personas acá están viviendo tal vez ese momento, pero fue la gracia de Dios que operó sobre sus vidas. Y hoy estos locos ya no solo no se van a separar, sino que ahora hacen obras de teatro para mostrar a la gente cómo vivir su matrimonio y su familia en el Señor. No sé si me entiende cómo opera la gracia. Dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Así opera la gracia. Cuando usted está en la mala, los muchachos dicen en la inmunda, el peor momento, la peor condición, no sé cuál sea, estás adicto a la marihuana, estás adicto a la pornografía, estás teniendo relaciones sexuales incorrectas, en el nombre de Jesús recibe la gracia que te transforma, que te cambia el corazón, que te cambia la mente, que te cambia la manera de vivir. Recíbela y recíbela abrazando a Jesús. Él es la gracia de Dios manifiesta que nos cambia el corazón. Y por eso Juan dice: yo vi esa gloria y esa gloria transformó mi vida, y yo dejé de ser un hijo del trueno y ahora soy un hijo de Dios. Es el poder de la gracia. Es el poder de la gracia. ¿Cómo recibirla? ¿Cómo realmente tomar decisiones y abrazarla? Aunque los puse como ejemplo, también los puedo poner de ejemplo en esto, y no se tienen que poner de pie, porque ellos sufrieron quebrantamiento. Acompáñenme a Isaías 57 y veamos la manera en la que Dios nos enseña cómo recibir su gracia. En Isaías 57, verso 14, dice esto: y dirá, allanad. Eso es como construir o limpiar. Allanen y barran el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Cómo son quitados los tropiezos en tu vida? ¿Alguno quiere que se le quiten los tropiezos? ¿Alguno quisiera andar por un camino recto, seguro? Gracias por los 20 que tienen ese ánimo, esa fe. Gloria a Dios. Pon el versículo, por favor. Dice el verso siguiente, ¿cómo hacerlo? Este es de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios ha decidido atender al humilde, y por eso nuestra arrogancia, nuestro orgullo, tenemos que reconocerlo con urgencia y tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque no solo te hace vivir mal, sino que te aleja de la presencia de Dios. ¿Me pones el verso, por favor? ¿Con quién vive Dios? ¿Con quién decidió vivir Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor dice que Él echa fuera de su presencia al soberbio, que al altivo lo mira de lejos. Esa palabra mira de lejos es lo saca. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Lo atiende. La pregunta del momento: ¿tienes un corazón orgulloso o humilde? No me respondas. Tú lo sabes. Si cuando tienes que tomar una decisión crees que tú te la sabes toda, si cuando tienes frente a ti un desafío crees que solo tú puedes resolverlo, entonces ya sabes qué corazón estás alimentando. Si crees que tú puedes resolver los problemas a tu manera y solo con tu fuerza,
entonces has alimentado un corazón orgulloso, que lo que ha hecho sin que te des cuenta es alejarte de la presencia de Dios y haciéndote vivir una vida de orgullo y de sequía espiritual. Y esta tarde el Señor viene a decirte que Él quiere acogerte en su gracia. Pero para acogerte en su gracia, para abrazarte, sanarte y transformarte, Él requiere que te quiebres, que nos quebremos. Algunos de nosotros pensamos que el quebrantamiento debe venir solo cuando hay un momento difícil en la vida. Pensamos que el quebrantamiento es tal vez lo que debiéramos experimentar cuando alguien muere o cuando viene una crisis muy fuerte. Pero quiero tal vez profundizar un poco más de esa palabra, y es que tú y yo podemos vivir una vida quebrantada, porque el quebrantamiento tiene que ver más bien con el reconocimiento de la necesidad de Dios en todas las áreas de tu vida. Necesitas de Dios hasta para vestirte, hasta para coger el bus. Necesitas de Dios para respirar, necesitas de Dios para estudiar, necesitas de Dios para tener una buena relación con tus padres, con tus hijos, con tu esposo y tu esposa. Tú no puedes solo. Yo no puedo solo. Y por eso hoy, cuando me paro acá y tal vez tú dices, estos como que se la viven en otro nivel espiritual, quiero decirte, yo solo estoy parado acá por la gracia del Señor, porque Él quiebra. Apláudelo a Él. Apláudelo a Él. Gracias, Señor. Dice el siguiente versículo, verso 18, Isaías 57, 18. Dice: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Deja ese verso ahí un momento. Mira qué lindo. Dios conoce tu camino y el mío. Sabe que no ha sido buenos caminos. Alguien puede sacar pecho acá y decir: no, si usted conociera mi camino es perfecto, impecable, inmaculado. No, ¿cierto? Dios conoce tu camino y conoce el mío, y sabe que la hemos embarrado. Gloria a Dios, que no tenemos nada que ocultarle. Y Él dice: aunque conozco tu camino, que ha sido distante de mí, yo te voy a sanar, yo te voy a pastorear y yo te voy a consolar, porque yo tengo un trato y un pacto de gracia contigo. Recíbela. Recibe la gracia del Señor. Si necesitamos esa sanidad, este es el momento de rendirnos delante de Él. Entonces, ¿cómo se da un tiempo nuevo? ¿Cómo empezar un tiempo nuevo en mi vida? ¿Cómo empezar a recibir las promesas de Dios y empezar a vivirlas? Abraza la gracia. Abraza la gracia. ¿De acuerdo? Abraza a Jesús. Ya lo vamos a profundizar un poquito más ahora. Pero quiero hablarte ahora de algo importante que Juan también lo dice en ese capítulo 1, Juan 1:29. Dice que cuando Juan vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús, hizo esta afirmación. Juan el Bautista dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo es fácil de aprender, pero no muy fácil de creer. Porque muchos que estamos sentados en este lugar sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero aún creemos que estamos en nuestros pecados. Aún creemos que Dios no nos ha perdonado algo que hicimos en el pasado. Y hablo a esas personas que cometieron un pecado que pensaron que era la marca completa para sus vidas, que han pensado que esa marca los va a acompañar por el resto de sus días. Tal vez fuiste abusado o abusaste de alguien. Tal vez le hiciste un daño muy fuerte a alguien. Tal vez inclusive mataste a alguien. Tal vez abortaste, o tal vez has sido infiel, y tú dices: este pecado me va a acompañar hasta que yo me muera. Hay un contraste muy grande entre ese entendimiento y este versículo, porque o Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o tú te estás creyendo una mentira
y estás abrazando un pecado que Él ya perdonó. Y por eso esta mañana Dios viene a decirte que has sido perdonado. Si tú te arrepientes de tus pecados, el perdón de Dios es completo, completo. Por cierto, ¿sabes qué hizo Jesús? ¿Te acuerdas cuando Él resucitó? ¿Qué le hizo a Tomás para mostrarle que Él había resucitado? ¿Qué le mostró? ¿Qué le mostró? Una marca, ¿no? Él sí tiene una marca por nuestros pecados, para que tú ya no la vuelvas a tener. Él se quedó por siempre. De hecho, en 1000 años vamos a verle a Jesús sus brazos y sus pies perforados, porque Él decidió ser marcado por tu pecado y por el mío, para que tú y yo no tuviéramos más esa marca. Recibe el perdón de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Has sido perdonada, has sido perdonado. Recibe su perdón ahora. Y lo digo porque estoy rodeado de personas, y a mí también me pasa que de tiempo en tiempo decimos: uy, pero es que yo hice esto. Uy, pero es que yo hice esto. Pero tienes que recordar que la gracia de Dios es como, opera como el hijo pródigo, cuando le dice: mira, vienes sucio, pero yo te limpio. Vienes andrajoso, pero yo te cambio el vestido. Vienes sin autoridad porque te creías que ya no eres mi hijo, pero te doy mi anillo. Vienes sin con qué caminar a tu destino, pero yo te pongo un nuevo calzado, porque yo soy un Dios de gracia. Soy tu Padre que te ama y te levanta a un nuevo destino. Y si ustedes quieren, si usted quiere extenderse a ese nuevo destino del Señor, abraza la gracia, recibe el perdón de Dios. Y quiero terminar con un punto muy lindo, y es cómo mantenernos allí, cómo seguir avanzando en ese destino. Entonces hay que vivir quebrantados, ¿de acuerdo? ¿La dejo ahí anotada? ¿Qué va a hacer usted cuando algo de orgullo se muestre en su corazón? ¿Qué va a hacer? ¡Mátelo! Quiebre el orgullo en su corazón. No dejes que el orgullo crezca. Cuando viene esa sensación de tú eres un berraco y nadie como tú, di: yo estoy en la inmunda y necesito de Jesucristo, porque siempre necesitaremos de Él. Y entonces, ¿cómo mantenernos allí? Hay un ejemplo muy lindo en el pasaje, capítulo 1 de Juan. Dice que en el versículo 35, Juan el Bautista tenía discípulos. 2 voluntarios aquí al frente, velozmente, que me echen una mano. Hombres, no tan rápido, por favor. Gracias, Pedrito. Otro par. O bueno, otra persona, otro. Listo. Aquí ya la logramos. Aunque se llama Pedro, por este momento va a ser Jesús. ¿Listo? Entonces, lo que relata la historia es que, voltéate, por favor. Jesús va caminando solo. Recuerda que está empezando su ministerio. No es tan famoso. Jesús, Juan lo reconoce como su primo, pero es el carpintero. O sea, lo reconoce más como el carpintero. Pero Juan les dijo: este es el Cordero de Dios. Entonces camina lentamente hacia allá. Y entonces se ven un poquito más lentamente. Entonces Pedro no tan lentamente. No, ya, ahí está bien. Y entonces se ven Juan y Andrés, que por cierto el que escribe el evangelio es uno de esos discípulos de Juan. Juan el apóstol fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Estamos? Entonces está allí con Andrés y le dice: ahí está, sigámoslo. Entonces empiezan a caminar. Pero acuérdese que si fuera en Bogotá, en la 10:19, el Señor se voltea y dice: ey. O se cruza la acera rápido, ¿no? Pero lo que hace el Señor es muy lindo, porque se voltea el Señor y les dice como: ¿qué quieren? Y entonces ellos le responden una cosa muy extraña. Le dicen: ¿dónde vives? Y el Señor les dice: acompáñenme y vengan conmigo. Y entonces se van, y era como las 4 de la tarde. Y dice que desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente se quedaron hablando con Jesús, viéndolo a Él, escuchándole. Se despiden de Jesús.
Y Juan y Andrés se van a hablarle a otros y les dicen: conocimos al Mesías, vengan a conocerlo. Denle un aplauso a estos amados amigos. Lo que pasa en el pasaje es que Juan nos enseña que la mejor forma de vivir en la gracia es permanecer en Jesús. Una de las cosas que me parece más lindas de este pasaje es que, yo no sé, Jesús es una nota. O sea, les dijo: quédense a dormir en mi casa. Era un plan de amigos, de esos que algunos hemos hecho en la vida. Las niñas le dicen pijamada, los hombres les decimos calzoncillada o algo así, no sé. El caso es que estuvieron toda la noche charlando, conversando. Jesús les dijo de qué se trataba la vida y a ellos se les cambió la vida. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Amada iglesia, el Señor esta mañana, esta tarde, quiere especialmente llevarte a esa dimensión de gracia, donde puedas aprender a verle cada día, impulsándote a Él como Padre con su amor, perdonando tus pecados, impulsándote a su destino o a tu destino en Él. Ponte de pie, por favor, y terminamos este tiempo orando. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Señor, gracias, porque sin duda no merecíamos tu gracia. Levanta tus manos como quien recibe algo del cielo y recibe ahora la gracia eterna, hermosa de Dios. Recibe su amor que cubre multitud de errores, que sana toda enfermedad y dolencia en tu vida. Recibe ahora la gracia de Dios que te transforma. Todo lo oculto en tu vida es sanado ahora. Todo lo enfermo, heridas del pasado que te marcaron el alma, hoy hay un manto de gracia sobre tu vida. Recibe la gracia que sana tu corazón de toda herida. Recibe la gracia que te perdona y te dice: levántate y no peques más. Señor, yo bendigo a la iglesia. Bendigo a la iglesia, Señor, para que avance a su destino en ti, Señor. Bendigo a la iglesia para que este manto de gracia no nos lo podamos callar y se lo contemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y le podamos decir: conocemos a Jesús el Mesías. Señor, bendigo los matrimonios que están acá, para que entre ellos, Señor, tu gracia opere ahora en el nombre de Jesús. Que ellos se empiecen a amar como tú los amas, Señor. Que dejen atrás toda ofensa, toda herida, Señor. Hijos que están lejos de sus padres, ahora recibe de Dios una instrucción clara: vuelve tu corazón al corazón de tus padres. Esa es mi voluntad, dice el Señor. Vuelve a abrazar a tus padres, vuélvete a ellos, vuélvete a ellos. Ora a esos hombres que se han alejado emocional y físicamente de su esposa. En el nombre de Jesús, recibe la gracia para acercarte de nuevo. Bendigo a los que tienen planes y sueños de Dios, que son todos los que han creído en el Señor, para que los cumplan y los vean visibles. Te bendigo, iglesia, para que vivas en la gracia del Señor, en el nombre de Jesús. Apláudele fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.